Algunos son leyendas absolutas, otros son simples fósiles, pero cada equipo de fútbol tiene a un jugador que lleva más tiempo en el vestidor que cualquier otro. A continuación, el jugador más antiguo de cada uno de los grandes clubes en Europa. Al Benfica no le interesa que sus jugadores se queden en el club a cumplir sus contratos. Por el contrario, su economía se sustenta en vender a sus futbolistas lo antes posible y por ende nunca tiene en su plantel referentes que lleven muchos años en el equipo. La excepción se llama Nicolás Otamendi, llegado al club en 2020. El argentino fue un fichaje atípico, pues llegó del Manchester City a los 32 años con la única finalidad de darle solidez al equipo, porque a esa edad el Benfica ya no podía hacer negocio con él. Otamendi lleva ya 6 temporadas en el gigante portugués, en las que solo ha podido ganar una liga en 2023. A la era de Roman Abramovich en el Chelsea, hace rato que solamente le queda un sobreviviente. Reece James es el único jugador del actual plantel que celebró la Champions League conquistada por los Blues en el no tan lejano 2021. El lateral derecho debutó a los 18 años en el Wigan Athletic y desde 2019 ha logrado mantenerse en el equipo. Toda una hazaña en un club como el Chelsea. Ahí donde el capitán cumple ya 7 temporadas conservando milagrosamente su casillero. Tras la salida de Marco Reus, hace un par de años que el jugador con más tiempo en el Borussia Dortmund es Julian Brandt, futbolista que en 2019 llegó desde el Bayer Leverkusen. Brandt está disputando su 7ª temporada con el Dortmund y solamente ha ganado un título, la Pokal de 2021. Rafael Leao debutó en el Sporting Club de Portugal. De ahí se fue al Lille de Francia y a continuación al Milan. Tenía 19 años y ya había jugado en 3 clubes de 3 ligas distintas. Iba camino a convertirse en el maldito loco Abreu. Pero no, el portugués se asentó en San Siro, donde juega ya su 7ª temporada como rosonero, hecho que lo convierte en el jugador que más tiempo lleva instalado en ese vestidor. El portero Alex Meret y el lateral derecho Giovanni Di Lorenzo son los futbolistas más antiguos en el vestidor del Napoli. Ambos están ahí desde el año 2019, tristes tiempos en que Dries Mertens, Arkadiusz Milik, Lorenzo Insigne, José Callejón y Fabián Ruiz eran los referentes del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Meret y Di Lorenzo cumplen su 7ª temporada en el Napoli, club en el que ya tienen asegurado el estatus de leyenda tras haber conseguido 2 veces el Scudetto. También son 2 los futbolistas que comparten antigüedad como caudillos con más tiempo de servicio en el Inter de Milán. Stefan de Vrij y Lautaro Martínez están viviendo su 8ª temporada con la camiseta nerazzurra. Tiempo suficiente para haber ganado 2 Scudettos, 2 Copas Italia y 2 medallas de plata en la Champions League para cada uno. Cuando un escuincle llamado Bukayo Saka debutó como lateral izquierdo en el Arsenal de Unai Emery, los Gunners llevaban solamente 14 años sin ganar la Premier League. Han pasado 8 primaveras desde entonces y nadie lleva tanto tiempo en el plantel londinense como el todavía joven de 24 años, que suma ya 273 partidos, 73 goles y 71 pases a gol para el Arsenal con amor. Carlo Pinsoglio tiene 35 años y es mucho más que el tercer portero de la Juventus. Pinsoglio es el alma del vestidor, el tipo al que
todo mundo adora y encima el que más tiempo lleva jugando en el equipo. Bueno, jugando es un decir. Pinsoglio ha salido al campo en un total de 6 ocasiones con la Juve, club al que llegó a los 10 añitos de edad. Cuando Pinsoglio cumplió 20 años, se fue cedido al Viareggio, luego al Pescara, a continuación al Vicenza, al Módena, al Livorno y al Latina. Después de todos estos préstamos, Pinsoglio se estableció desde 2017 como tercer portero de la Juventus y de ahí ya no se ha querido mover. Lleva 9 temporadas compaginando las labores de aficionado número 1 de la Juve con las de tercer portero del equipo. Josep Guardiola se convirtió en técnico del Manchester City en un día nublado de 2016. En aquella primera temporada se gastó 206 millones de euros en refuerzos. Sus apuestas fueron Nolito, quien duró un año en el equipo. Claudio Bravo, que estuvo 4 temporadas en la banca antes de marcharse. Leroy Sané, que también fue vendido tras 4 temporadas. Gabriel Jesús, que aguantó 5 años. Ilkay Gundogan, que desde entonces ya se marchó 2 veces del Manchester City. Y por último, el más caro de todos aquellos primeros refuerzos y el que aún permanece, John Stones. El defensa central es el único que queda del equipo original de 2016 del que Pep todavía no se ha deshecho. Lleva 10 temporadas en el Manchester City y ha ganado todo lo que ha ganado Guardiola. Joe Gómez llegó al Liverpool en 2015 procedente del Charlton. Pero oigan, el Liverpool era una cosa muy distinta por aquel lejano entonces. Miren nomás, Divock Origi, Jordan Ive, Joe Gómez, Dejan Lovren, Martín Skrtel, Simón Mignolet, Nathaniel Klein, Josh Allen, Jordan Henderson, James Milner, Adam Lallana, sálvese quien pueda. Pensándolo bien, Joe Gómez desentonaba mucho menos en aquel Liverpool que en el trabuco que tiene ahora. Pero han pasado 11 temporadas y de manera difícil de entender, el limitado defensor sobrevive intacto en el primer equipo del Liverpool. En 2024 me llevé a 2 de ustedes, Héctor y Daniel, a las semifinales de la Eurocopa y fue sensacional. En 2025 fue turno de Enrique y Joshua, 2 miembros de este canal que viajaron conmigo al pasado clásico Barcelona-Real Madrid y la experiencia fue inmejorable. Bueno, inmejorable no, porque 2026 será todavía mejor, pues 5 de ustedes ganarán un boleto al Mundial de Norteamérica 2026. Cada 2 meses a partir de junio rifaré en vivo un boleto al Mundial para premiar tu apoyo a este canal. Sorteo exclusivo para miembros de Barak Feber. Hola, soy Héctor y viajé con Barak Feber a la Eurocopa del 2024. Me gustó mucho la experiencia. Ben Davies es con mucha diferencia el futbolista que más tiempo lleva en el Tottenham Hotspur. Tanto que el segundo más antiguo en el plantel es Rodrigo Bentancur, quien llegó recién en 2022, 8 años después que Ben Davies. De hecho, cuando Heung-min Son llegó al Tottenham en 2015, Ben Davies ya llevaba un año en ese vestidor. El jugador galés estaba en el Swansea y llegó al Tottenham en 2014. Lleva ya 12 temporadas hundiéndose en su miseria, defendiendo con orgullo los colores del Tottenham Hotspur. Luke Shaw llegó al Manchester United en 2014, un año después de la salida de Sir Alex Ferguson. El lateral izquierdo de 19 años venía del Southampton y desde entonces fracasó más veces que ningún jugador en la historia moderna del Manchester United. Shaw ha estado a las órdenes de Louis van Gaal, de José Mourinho, de Ole Gunnar Solskjaer, de Michael Carrick, de Ralf Rangnick, de Erik ten Hag, de Ruud van Nistelrooy y de Rubén Amorim. Son 12 tortuosas temporadas
en las que el defensor ha jugado 296 partidos, ha aportado 4 goles, 30 asistencias y ha estado un total de 1,661 días lesionado. Shaw se ha perdido 325 partidos por lesión desde que llegó al Manchester United. Marc-André ter Stegen tiene demasiadas historias que contar a sus nietos. Por ejemplo, la Champions League que ganó en su primera temporada con el Barcelona, además de 6 campeonatos de Liga Española y de 6 títulos de Copa del Rey en las 12 temporadas que lleva en el club catalán. El problema de estar tantos años en un lugar es que pasan demasiadas cosas. Y ter Stegen sufrió en carne propia la increíble remontada del Olímpico de Roma, la perturbadora voltereta en Anfield al año siguiente y el traumante derrumbe absoluto del 2-8 contra el Bayern Múnich poco después. Desgracias de las que todos sus actuales compañeros de equipo se salvaron gracias a que ninguno de ellos había llegado todavía al Barça, con excepción de Frenkie de Jong, segundo más antiguo del plantel y que sí quedó salpicado por aquel partido en Portugal. Desde mayo de 2004, Real Madrid tenía claro que Dani Carvajal era un talento especial. De lo contrario, no hubiera sido él el elegido entre todos los niños de la cantera merengue para poner junto a Alfredo Di Stéfano la primera piedra de la nueva ciudad deportiva del Real Madrid. Y no se equivocaron. Un montón de veces Carvajal ha sido el único futbolista español en el 11 inicial del equipo, pero no fue tan fácil ni rápido. Carvajal debutó en el fútbol profesional 8 años después y lo hizo en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen. El lateral derecho tenía ya 20 años y su acceso al primer equipo estaba bloqueado por Álvaro Arbeloa y por otro canterano, el brasileño Fabinho, sí, aquel que acabó triunfando en el Mónaco y en el Liverpool. José Mourinho, entre los tres, prefirió a Arbeloa. En fin, al año siguiente, Carlo Ancelotti fichó de vuelta a Carvajal, ejerciendo una cláusula de recompra por 6,5 millones de euros. Desde entonces, Carvajal lleva 13 temporadas en el primer equipo. Ha ganado 2 Copas del Rey, 4 títulos de Liga y 6 Champions Leagues para empatar a Gento como el máximo ganador en la historia de la competición. Si se preguntan quién es el segundo jugador que más tiempo lleva en el Real Madrid, la respuesta es Dani Ceballos, quien fue fichado del Betis 4 años después que Carvajal. Cuando David Luiz llegó al Paris Saint-Germain, Marquinhos ya estaba ahí. Cuando Ángel Di María fichó por el PSG, Marquinhos ya estaba ahí. Marquinhos le dio la bienvenida a Neymar, a Dani Alves, a Kylian Mbappé, a Sergio Ramos, a Lionel Messi y tiempo después les deseó buena suerte a todos ellos en sus nuevos destinos, porque jugadores vienen y van, mientras en el PSG solamente ha habido una constante desde 2013 y se llama Marquinhos, quien llegó a la capital francesa el mismo año que un prehistórico del club llamado Edinson Cavani. De hecho, el segundo jugador que más tiempo lleva en el vestidor es Achraf Hakimi, quien llegó al equipo en 2021, 8 años después que el defensa brasileño, que ahora disputa su 13ª temporada con el Paris Saint-Germain, club al que llegó tras haber defendido un solo año la camiseta de la Roma. Manuel Neuer defendió en 203 ocasiones la portería del Schalke 04 hasta que en 2011 decidió marcharse al Bayern Múnich, desatando la cólera de la afición del club que lo vio nacer y lo cacheteó en su despedida. Han pasado 15 temporadas de aquello y
tras haber ganado 2 Champions Leagues y quién sabe ya cuántas Bundesligas, Neuer se ha transformado después de tanto tiempo en un rombo más del glorioso escudo del Bayern Múnich. En ninguna de las grandes ligas europeas hay futbolistas que lleven más tiempo en sus clubes que los defensores Seamus Coleman del Everton y Lewis Dunk del Brighton. El lateral derecho irlandés ha jugado 2 minutos esta temporada, pero no siempre fue un adorno. Coleman llegó al Everton en 2009 y se consolidó en 2010. Fue compañero de Phil Neville, de Marouane Fellaini y hasta de Mikel Arteta. Ese mismo año, Lewis Dunk debutó en tercera división con el Brighton and Hove Albion. Jugó 2 temporadas en League One, luego ascendió y compitió 6 temporadas en la segunda división y tras ascender del Championship lleva ya 9 temporadas en la Premier League para un total de 17 años con el Brighton. A diferencia de Coleman en el Everton, el defensa central de 1,92 m ha jugado todos y cada uno de los minutos de esta temporada. Mientras Koke tenía su debut profesional en un partido contra el Barcelona, Diego Pablo Simeone entrenaba al San Lorenzo de Almagro. Era septiembre de 2009 y al Cholo todavía le quedaban un montón de experiencias por vivir en San Lorenzo, en el Catania de la Serie A y de vuelta a Argentina con Racing Club antes de que Koke le diera la bienvenida al vestidor del Atlético de Madrid hace 14 años. Significa que esta es la temporada número 17 de Koke en el primer equipo del Atlético de Madrid, club con el que ha jugado un récord de 695 partidos en los que ha registrado 48 goles y 120 asistencias. Igor Akinfeyev, el guardameta titular de la selección rusa en la Euro 2008, en la Copa Mundial de Brasil 2014, en la Euro 2016 y en el Mundial de Rusia 2018, debutó en el lejanísimo 2003 con el CSKA Moscú, su equipo de toda la vida. Akinfeyev tenía 17 años recién cumplidos y tuvo un debut de ensueño en el que dejó su portería en cero y atajó un tiro penal. Desde ese preciso entonces, la portería del CSKA Moscú ha tenido un solo dueño. Estoy diciéndoles que Akinfeyev lleva 23 temporadas como titular en el CSKA Moscú. Tiempo suficiente para ganar 6 títulos de liga. El último en 2016. 8 campeonatos de Copa, incluido el recién ganado en 2025 y una Europa League en los primitivos tiempos en que todavía se llamaba Copa UEFA. Akinfeyev se coronó en la final de 2005 en que el CSKA superó al Sporting de Portugal. Para que se hagan una idea del paso del tiempo, Alan Shearer fue el campeón de goleo en aquella edición de la Copa UEFA que ganó Akinfeyev. En 1998 el mundo era tan moderno que la gente se comunicaba a través de mensajería instantánea por medio de ICQ y Messenger. Pero los teléfonos de moda todavía se limitaban a ser teléfonos. En ese año se fundó Google. Netflix era una empresa que enviaba DVDs por correo. La gente oía música cargando a todos lados un pesado Discman y los más pudientes tenían cajas instaladas en las cajuelas de sus autos que almacenaban hasta 6 discos compactos. 1998 fue el año en que Hugo Chávez ganó las elecciones de Venezuela, en que estalló el escándalo sexual de Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Titanic rompió récords de premios y taquilla. Michael Jordan ganó su 6º anillo con los Chicago Bulls. El sistema solar todavía tenía 9 planetas, incluido Plutón. Las Torres Gemelas eran uno de los principales atractivos de Nueva York. El euro
todavía no estaba en circulación. Y lo más importante, Lee Casiaro debutó como futbolista profesional en el Lincoln Red Imps de Gibraltar, club en donde el delantero suma ahora 27 temporadas y en donde Lee Casiaro ha ganado 21 títulos de liga. Si sueñas con ir al Mundial, hazte miembro de este canal y vas a estar más cerca que en ningún otro lado, porque no somos tantos miembros y quedan 3 sorteos exclusivos para aquellos que desean tener contenidos exclusivos porque les gusta el canal y además tienen la gran oportunidad de ir al Mundial conmigo. Creo que no es necesario que te lo pienses 2 veces. Suscríbete, únete y vamos a la Copa Mundial muy pronto. Ican, ¿se te han acercado de la Kings League? Sí. Pero no para jugar. No para jugar. Para